Bienvenidos al último video de esta lección en el cual te explicaré los algoritmos de reemplazo para la memoria caché, los cuales son FIFO, LRU, PLRU, TLRU, MRU, RR, LFU y LFU-DA. Además, te daré un repaso de las funciones de correspondencia de la memoria caché y te hablaré brevemente de la ejecución especulativa y de los fallos de caché. Aquí veremos los algoritmos FIFO y LRU. Como sabemos, FIFO significa primero en entrar, primero en salir. Con este algoritmo, la caché se comporta de la misma manera que una cola FIFO. Esto significa que la caché desaloja o elimina el primer bloque al que se accede primero sin tener en cuenta la frecuencia o la cantidad de veces que se accedió antes. Este algoritmo es simple de implementar y tiene una sobrecarga muy baja. En tanto que el LRU, es decir, menos usado recientemente, es un algoritmo que busca un mejor rendimiento de la caché descartando primero los elementos menos usados recientemente, esto es, se reemplaza el bloque que hace más tiempo que no se ha referenciado en la caché. Por tanto, requiere realizar un seguimiento de lo que se utilizó y cuándo se utilizó, lo que significa que esto es costoso si se quiere asegurar que el algoritmo siempre descarte el elemento menos usado recientemente. Las implementaciones generales de esta técnica requieren mantener bits de antigüedad para las líneas de caché y realizar un seguimiento de la línea de caché menos recientemente usada en función de estos bits. En esta implementación, cada vez que se usa una línea de caché, la edad de todas las demás líneas de caché cambia. Por su parte, PLRU es un pseudo LRU. Por lo aquí explicado anteriormente, es fácil deducir que para cachés más grandes el costo de implementación de LRU se vuelve prohibitivo. En muchas cachés de CPU, un esquema que normalmente descarta uno de los elementos usados menos recientemente es suficiente y muchos diseñadores de CPU eligen un algoritmo LRU. Este algoritmo solamente necesita un bit por elemento de caché para funcionar. En comparación con LRU, PLRU generalmente tiene una tasa de fallos ligeramente peor, tiene una latencia ligeramente mejor, usa un poco menos de potencia que LRU y tiene una sobrecarga más baja en comparación con LRU. El algoritmo TLRU trabaja con los bloques con un tiempo menos usado recientemente. El tiempo menos usado recientemente es una variante de LRU diseñada para la situación en la que el contenido almacenado en la caché tiene una vida útil válida identificable. Este algoritmo es adecuado en algunas aplicaciones de caché de red y especialmente para redes distribuidas. Continuando con los algoritmos de reemplazo para la memoria caché, acá se tienen el MRU y el RR. El MRU, utilizado más recientemente, a diferencia de LRU, descarta primero los elementos que se han utilizado más recientemente. Se ha demostrado que para el caso en que un archivo se escanea repetidamente en un patrón secuencial en bucle o ciclo, este algoritmo puede ser el mejor algoritmo de reemplazo. Por su parte, el algoritmo RR o reemplazo aleatorio selecciona aleatoriamente un elemento candidato y lo descarta para liberar espacio cuando esto sea necesario. Este algoritmo no requiere mantener ninguna información
sobre el historial de acceso. Y por su sencillez, se ha utilizado en procesadores ARM, donde un procesador ARM es un CPU basado en la arquitectura RISC desarrollada por Acorn Computers en la década de 1980 y ahora está desarrollado por Advanced RISC Machines, de allí sus siglas ARM. El algoritmo LFU, que significa utilizado menos frecuentemente, cuenta la frecuencia con la que se necesita un elemento y aquellos elementos que se utilizan menos frecuentemente se descartan primero. Esto funciona de manera muy similar al LRU explicado anteriormente, excepto que en lugar de almacenar el valor de la fecha en la que se accedió a un bloque, se almacena el valor de cuántas veces se accedió a dicho bloque. Por su parte, el algoritmo LFU-DA o LFU con envejecimiento dinámico utiliza el envejecimiento dinámico para adaptarse a los cambios en el conjunto de objetos populares. Esto lo hace agregando un factor de antigüedad de la caché al recuento de referencias cuando se agrega un nuevo objeto a la caché o cuando se vuelve a hacer referencia a un objeto existente. Por tanto, los objetos más referenciados permanecen en la caché sin importar su tamaño. Este algoritmo incrementa la antigüedad de la caché al eliminar los bloques. Si se accedía con frecuencia a un objeto en el pasado y ahora ese objeto se vuelve impopular, los objetos nuevos o menos populares podrán reemplazarlo. Como se ha visto anteriormente, la política de reemplazo decide en qué parte de la caché irá una copia de una entrada particular de la memoria principal a la que estamos llamando bloque. Si la política de reemplazo es libre de elegir cualquier entrada o línea en la caché para almacenar la copia de un bloque de memoria principal, la caché se dice que es completamente asociativa, ya que un bloque de memoria principal puede ubicarse en cualquier línea de la caché. En el caso que cada entrada en la memoria principal pueda ir a un solo lugar de la caché, se dice que la caché está mapeada directamente. Esto es, solo hay una posible línea de caché para cada bloque. Muchas cachés implementan un compromiso entre las dos anteriores, en donde cada entrada o bloque en la memoria principal puede ir a cualquiera de las n líneas en la caché. En este caso, se dice que la caché es asociativa por conjuntos de n vías. Por ejemplo, la caché de datos de nivel 1 en un procesador AMD Athlon es asociativa por conjuntos de 2 vías, lo que significa que cualquier entrada particular en la memoria principal se puede almacenar en caché en cualquiera de 2 líneas de la caché de datos de nivel 1. Las 3 funciones explicadas aquí se conocen con el nombre de funciones de correspondencia, las cuales han debido estudiar en el curso de organización de computadoras. Por tanto, les haré un breve repaso de estas funciones de correspondencia y queda de parte de ustedes repasar las mismas. En la figura se muestra la representación gráfica de 2 de estas funciones de correspondencia, la correspondencia directa y la correspondencia asociativa por conjuntos de 2 vías. Elegir el valor correcto de asociatividad implica lo siguiente: si hay 10 líneas en la caché a las que la política de reemplazo podría haber asignado una entrada o bloque de memoria, entonces para verificar si esa línea está en la caché, se debe buscar en 10 líneas de la caché. El tener que verificar más líneas de caché requiere más potencia y área de chip en CPU y potencialmente más tiempo. Por otro lado, las cachés con más asociatividad sufren menos fallas,
por lo que el CPU pierde menos tiempo leyendo de la memoria principal lenta. La pauta general es que duplicar la asociatividad de mapeo directo a 2 vías o de 2 vías a 4 vías tiene aproximadamente el mismo efecto en aumentar la tasa de aciertos que duplicar el tamaño de la caché. Sin embargo, los aumentos de asociatividad de más de 4 vías no mejoran tanto la tasa de aciertos y generalmente se realizan por otras razones. Si vamos en orden de no tan bueno pero simple al mejor pero complejo, se tiene la siguiente clasificación de acuerdo a la función de correspondencia. En primer lugar tenemos la caché de mapeo directo, que tiene buen tiempo en el mejor de los casos, pero es inestable en el peor de los casos. Luego tenemos la caché asociativa por conjunto de 2 vías, la caché asociativa de 2 vías, la caché asociativa por conjuntos de 4 vías, la caché asociativa por conjuntos de 8 vías, la caché asociativa por conjuntos de 12 vías, que es similar a la de 8 vías, y la caché completamente asociativa, que tiene las mejores tasas de error, pero es práctica solo para una cantidad de entradas pequeña. A continuación, explicaré cada una de las 3 funciones de correspondencias mencionadas anteriormente. Con la caché de mapeo directo, cada bloque de memoria principal puede ir en una sola línea en la caché. A una caché de mapeo directo también se le puede llamar caché asociativa por conjuntos de una vía. Una caché de mapeo directo no tiene una política de reemplazo como tal, ya que no hay opción de cuál es el contenido de la entrada de la línea de caché que se va a desalojar. Si 2 ubicaciones se asignan a la misma línea de caché, es posible que continuamente se eliminen entre sí. Aunque es más simple, una caché de mapeo directo debe ser de tamaño mucho más grande que una caché asociativa para que pueda ofrecer un rendimiento comparable. Además, es más impredecible. Para calcular el mapeo directo, tenemos, por ejemplo, que sea X el número de bloque en la caché y sea Y el número de bloque de la memoria y sea N el número de bloques que hay en la caché. Entonces el mapeo directo se va a realizar usando la ecuación X es igual a Y módulo N. En el caso de la caché asociativa de 2 vías, en la que cada bloque de la memoria principal se puede almacenar en la caché en cualquiera de las 2 líneas de la caché designadas para tal fin, una pregunta que nos pudiéramos hacer es ¿en cuál de estas 2 líneas se va a almacenar el bloque de memoria? El esquema más simple y que se utiliza comúnmente, el cual se muestra en la figura, es usar los bits menos significativos del índice del bloque de memoria como índice para la memoria caché y tener 2 líneas para cada índice. Un beneficio de este esquema es que las etiquetas almacenadas en la caché no tienen que incluir esa parte de la dirección de la memoria principal que está implícita en el índice de la memoria caché. Dado que las etiquetas de caché tienen menos bits, requieren menos transistores, ocupan menos espacio en la placa de circuito del procesador o en el chip del microprocesador y se pueden leer y comparar de manera más rápida. Además, el LRU es especialmente simple ya que solo se debe almacenar un bit para cada par de líneas. Ahora les voy a explicar la técnica conocida como ejecución especulativa, la cual es una técnica de optimización en la que un sistema computarizado realiza alguna tarea que puede no ser necesaria.
Con esta técnica, el trabajo se realiza antes de que se sepa si realmente es o no necesario, a fin de evitar un retraso en el que se incurriría al realizar el trabajo después de saber que es necesario. Si finalmente resulta que el trabajo no era necesario, la mayoría de los cambios realizados por el trabajo se revierten y los resultados simplemente son ignorados. Una de las ventajas de una caché de mapeo directo es que permite una especulación simple y rápida. Esto es, una vez que se ha calculado la dirección, se conoce el índice de caché que podría tener una copia de esa palabra de memoria, esa línea de caché se puede leer y el procesador puede continuar trabajando con esos datos antes de que termine de verificar que la etiqueta realmente coincide con la dirección solicitada. La idea de que el procesador utilice los datos almacenados en la caché antes de que se complete la coincidencia de etiquetas también se puede aplicar a las cachés asociativas. Se puede usar un subconjunto de la etiqueta llamado pista para elegir solo una de las posibles líneas de caché que se mapean a la dirección solicitada. La entrada seleccionada por la sugerencia se puede utilizar en paralelo con la verificación de la etiqueta completa. Esta técnica de pista funciona mejor cuando se utiliza en el contexto de la traducción de direcciones. El último tema que vamos a estudiar es el de los fallos de caché, el cual se define como un intento fallido de leer o escribir un dato en la caché, lo que da como resultado un acceso a la memoria principal que tiene una latencia mucho más grande. Existen tres tipos de fallo de caché: el fallo de lectura de instrucción, el fallo de lectura de datos y el fallo de escritura de datos. Los fallos de lectura de caché en una caché de instrucciones generalmente causan el mayor retraso porque el procesador, o al menos el hilo de ejecución, tiene que esperar, es decir, bloquearse hasta que la instrucción se recupera de la memoria principal. Los fallos de lectura de caché en una caché de datos generalmente causan un retraso menor, porque las instrucciones que no dependen de la lectura de la caché se pueden hacer disponibles, por lo que se puede continuar la ejecución hasta que los datos se devuelvan desde la memoria principal y las instrucciones dependientes puedan reanudar su ejecución. Y los fallos de escritura de caché en una caché de datos generalmente causan el retraso más corto, porque la escritura se puede poner en cola y existen pocas limitaciones en la ejecución de instrucciones posteriores. El procesador puede continuar hasta que la cola esté llena. Y con esto finalizamos esta lección dedicada a la gestión de memoria.